Hay una película, una comedia dramática y romántica que se hizo en Inglaterra en el año 2013. Quizás alguno la vio. Esta película se llama Cuestión de Tiempo. No sé si alguien la vio. Esta película trata sobre una familia donde los hombres de esa familia tenían una habilidad, y esa habilidad era poder volver al pasado. Solamente los varones tenían esa posibilidad de volver al pasado. Y un muchacho llamado Tim, a los 21 años, se entera de esto. Su padre lo aparta y le dice: mira, los varones de esta familia tienen esta habilidad de poder volver al pasado. Y el padre le habla y le aconseja y le dice: esta habilidad vos la podés usar para ser famoso, para ganar dinero. Tenés que encerrarte en tu cuarto, en lo oscuro del sótano, apretar los puños, pensar en el momento que querés retroceder y poder retroceder en el tiempo. Y este muchacho dijo: no voy a usar esa habilidad para ganar fama ni dinero. Voy a usar esta habilidad para solucionar mi presente. Iré al pasado para solucionar las cosas tristes del presente. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener esta habilidad de ir al pasado, allí, no sé, si quieres cerrar los ojos y pensar en ese momento y haber tomado otra decisión para que hoy tu vida sea distinta? ¿Cuántos quisieran volver al pasado para haber cambiado alguna mala decisión que han tomado? ¿Cuántos quisieran volver al pasado para haberle dicho a ese amigo no cuando me ofrecía drogas? ¿Cuántos quisieran volver al pasado, aquella noche que tomaste tanto, te emborrachaste? ¿Cuántos quisieran volver al pasado para no endeudarse, para no hacer las cosas que hicieron tan mal que hoy su vida es un fracaso? ¿Cuántos quisieran volver al pasado en aquel momento que levantó la mano a su esposa y le pegó? ¿Cómo quisiera volver al pasado y no haberlo hecho? ¿Cómo quisiera volver al pasado y no haberle pegado a mi hijo de una forma tan violenta? ¿Cómo quisiera volver al pasado y no haber peleado con mis padres? ¿Cómo quisiera volver al pasado para cuando decidí apartarme de Dios, le hubiese hecho caso a Dios, su palabra, los hermanos que me aconsejaron, y no haberme alejado tantos años de Dios y tantas cosas que he perdido? ¿Cómo quisiera volver al pasado para arreglar este presente que hoy vivo? Pero sabemos que volver al pasado es imposible, no se puede. No podemos volver al pasado para arreglar nuestro presente. Pero en esta noche yo quiero dar un mensaje, hermanos, un mensaje de Dios, un mensaje que me ha estado dando vuelta varias semanas en la cabeza. Cristo ofrece algo mejor que volver al pasado. Es volver a empezar. Volver a empezar. Y ese es el tema de esta noche. Vuelve a empezar. Tal vez algunos de ustedes digan: volver a empezar, ya lo intenté. Muchas veces. Muchas veces intenté volver a empezar. Pero siempre fracasé. Siempre caí en lo mismo. Siempre cometí el mismo error. Así que esto de volver a empezar tampoco resulta en mi vida. ¿Saben las veces que intenté volver a empezar con mi matrimonio y no dio resultado? Las veces que intenté volver a empezar en mi trabajo y no he conseguido nada, aún mi trabajo sigue siendo un motivo de amargura en mi vida. ¿Cuántas veces intenté volver a empezar sirviendo a Dios, pero vuelvo a caer, vuelvo a fracasar, vuelvo a renegar, el ministerio, lo que hago al Señor me vuelve a amargar?
me vuelve a enojarme con los hermanos, me vuelvo a apartar, vuelvo a renegar. ¿Cuántas veces intenté y volví a empezar para ser fiel a Dios? Y no he podido, he abandonado. Y quizás te suene esta idea de volver a empezar como algo que no da resultado tampoco. No dio resultado en tu vida. Y lo que hay en tu corazón hoy, en tu vida, es frustración. Tu vida está devastada, tu familia quizá destruida, la perdiste. Tu ministerio, tu servicio a Dios, tu fidelidad, tu trabajo. Lo has perdido todo por haber tomado malas decisiones. Y ya no da para volver a empezar. Ya es muy grande la pérdida que tengo. No puedo recuperar más lo que he perdido. Lo intenté y no dio resultado. Y pareciera ser que después era peor. No sé si te sientes así o algo, o algunas áreas de tu vida han sentido esto. Yo vuelvo a decirte, con la autoridad que el Señor me da, con los años de servirle al Señor, he aprendido que volver a empezar da resultado. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué el volver a empezar muchas veces fracasa? Porque yo no hago bien las cosas. Vamos a ver pautas bíblicas en esta noche, 3 pautas bíblicas infalibles que van a hacer que tu comienzo, tu nuevo empezar, dé resultado, dé frutos. Así que si algún área de tu vida o una situación especial que estás viviendo quieres volver a empezar, yo te animo de todo corazón y te doy la certeza de la palabra de Dios, que lo creo con absoluta fe, que se puede volver a empezar. Que sigas estas pautas que vamos a ver a continuación. ¿Has decidido volver a empezar? ¿Has pensado ya en algo que está fallando en tu vida? Decide volver a empezar. Voy a poner a prueba lo que dice tu palabra. Y hoy deseo volver a empezar. Y en el pasado no se puede. Hoy puedo volver a empezar en mi vida, en lo que perdí. Lo primero que tenemos que saber, por supuesto, primero desear volver a empezar, creyendo en el Señor. Deseo volver a empezar. Y lo primero que tienes que hacer, si es que realmente desea de corazón volver a empezar, es uno, arrepentirte. Arrepentirte sinceramente de tus pecados. David había fracasado en su vida, había tomado malas decisiones, su vida estaba devastada, estaba en la miseria, en lo más bajo, había tocado fondo su vida y empezó a clamar a Dios y deseaba volver a empezar, y lo primero que hizo fue clamar a Dios para ser limpio de sus pecados. Y así escribe David el Salmo 51, que lo vamos a leer en el versículo 7 solamente. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo era una planta pequeña que los sacerdotes usaban para rociar con agua y purificar a las personas que estaban con pecado. Y David, en este momento, en este punto bajo de su vida, decide empezar de nuevo. Y lo primero que hace es: Señor, perdona. Señor, límpiame. Límpiame con hisopo hasta que quede blanco como la nieve. ¿Por qué fallamos a veces cuando volvemos a empezar? Porque no nos arrepentimos de nuestros pecados. Porque seguimos con los pecados cargándonos. Y queremos empezar, pero sin dejar los pecados. Y hermano, no se puede. No se puede. Eso falla, eso fracasa. Así que si decides volver a empezar,
lo primero que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. Se cuenta una historia que una mujer cada mañana se levantaba y se enojaba porque veía tela de araña en los rincones de su casa. Y cada mañana ella se levantaba y limpiaba la tela de araña. Al otro día volvía a empezar el día y volvían a aparecer las telas de araña. Y volvía a renegar. Y mucho tiempo estuvo así. Y su esposo la sentía renegar. Hasta que este esposo le dice, la solución es matar a esa araña, no sacar las telas de araña. Cuando nosotros queremos volver a empezar, no matamos el pecado, no lo limpiamos. Hay en nuestras vidas rincones oscuros donde está el pecado. Tranquilo, reposando, nadie lo toca. Ahí está. Y yo quiero volver a empezar. Y yo canto al Señor, y yo le alabo, y vengo todos los domingos, los miércoles. Pero no puedo encontrar la respuesta ni la paz en mi vida, porque el pecado no ha sido tratado. No me arrepentí verdaderamente de mis pecados. Hermanos, el arrepentimiento es obra del Espíritu Santo. Si sientes que no sientes esa sensación de arrepentimiento, pedile a Dios que ponga en tu vida esa sensación, ese sentimiento de decir, tengo pecados, tengo que arrepentirme, tengo que limpiar mi vida. Volví a empezar en mi ministerio. Quizás has decidido servir a Dios nuevamente después de haberte alejado, volviste a empezar, pero volviste a fracasar. Te volviste a enojar, volviste a pelear con los hermanos, volviste a abandonar. ¿Por qué? Porque tu orgullo no fue tratado. Porque el pecado de tu orgullo estuvo en los rincones oscuros de tu vida y te volvió a hacer fracasar. Aunque fuiste sincero, quiero empezar de nuevo. Pero no te has dado cuenta que necesitas realmente arrepentirte del pecado que te hizo tomar malas decisiones. Me cambié de iglesia para empezar de nuevo. Voy bien los primeros meses y empiezo de nuevo a tener conflicto. De nuevo a tener conflicto. Mostrar actitudes de rebeldía. Volví a empezar, pero volví a fracasar. Porque no me di cuenta que el problema era yo, no la iglesia. Vuelvo a empezar. Decido volver a empezar, pero no dejo la mentira. No dejo el orgullo. No dejo el celo. No dejo la mentira, la fornicación. No dejo el alcohol. No dejo amistades que no me convienen. No dejo de ir a lugares que no tendría que ir. Pero yo quiero volver a empezar. Y no se puede. Necesito, para volver a empezar, rogarle al Señor, como David le dijo, límpiame, lávame, purifica. Debemos lavarnos entonces de nuestra contaminación, de cosas sucias que hay en nuestras vidas. Ignoramos muchas veces los pecados que tenemos. A veces no nos damos cuenta. Y si más lejos de la palabra de Dios estamos, más lejos de su luz, menos cuenta nos vamos a dar que tenemos pecados. Los demás sí se dan cuenta. Los demás perciben tu pecado, pero vos no te das cuenta. Y no te arrepentís, no confesás, pero querés empezar de nuevo. Tenés que pedirle al Señor que te dé la luz, el discernimiento, la humildad de decir, Señor, quiero empezar, pero limpio, sin pecados. No ignoremos los pecados que están ocultos en nuestras vidas. A veces creemos que por ignorarlos, esos pecados no hacen daño. No es así. Acá hay 2 o 3 abogados, creo, y saben que ignorar una ley me libra de la culpa. No.
Ignorar un pecado no me libra de la consecuencia del pecado. Y por lo general, cuando viene la consecuencia del pecado y yo ignoré mi pecado, ¿qué hago? Lo culpo al otro. Él fue. La mujer que me diste, dijo Adán. Los hermanos, los maestros, la iglesia, porque yo ignoro el pecado que hay en ese rincón oscuro que tengo en mi vida. Fíjese en lo que dice Sofonías capítulo 1, versículo 12. Dice el Señor al pueblo de Israel: buscaré con linternas en los rincones más oscuros de Jerusalén, para castigar a quienes descansan cómodos con sus pecados. Piensan que el Señor no les hará nada, ni bueno ni malo. Y hay creyentes que están en este estado, escondiendo pecados en rincones oscuros, y están tranquilos, descansando, cómodos, pensando que ese pecado no me va a hacer ni bien ni mal. Y los ignoro. Pero Dios nos ama y Él está haciendo una obra en nosotros. Y cuando estamos en esa situación, Él vendrá con una linterna, con su luz, y si es necesario el castigo, habrá castigo. Pero Él quiere limpiarnos de nuestros pecados, porque el pecado nos destruye. Vuelvo a empezar, pero vuelvo a empezar con mis rincones sucios y oscuros. Vuelvo a empezar, pero vuelvo a empezar con mi pecado cómodo, escondido, ignorándolo. No hacen nada, no hacen nada. Vuelvo a empezar, los dejo ahí quietitos, no los toco. Me gustan. Yo conté una vez, estaba hablando con un muchacho, estábamos haciendo un discipulado, un jovencito que había caído en la droga y estaba realmente mal, buscaba al Señor. Y charlando con él, le pregunté cómo cayó, cómo fue que cayó en la droga. Y él me empezó a contar y contaba, y ya se había emocionado. Y me dice: qué linda época esa. Y yo le dije: mirá, vos no te has arrepentido. Todavía anhelás, soñás y decís: qué linda época. Si vos decís qué linda época, esas épocas de pecado, estás ignorando. No hay arrepentimiento. No podés volver a empezar. Necesitas urgente que el Espíritu Santo toque tu vida, tu corazón, y pidas a Dios perdón, te arrepientas y Él limpie tu vida y recién puedas volver a empezar. Lucas capítulo 11, versículo 36, la Nueva Traducción Viviente dice: si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz. Hermanos, si la luz del Señor está en nuestras vidas, nuestra vida será radiante. Si su luz está en mi vida, yo puedo volver a empezar. Y el Señor hace nuevas todas las cosas y las hace mejor. Y las hace mejor. Pero tiene que estar su luz. Tiene que estar su luz para que mi vida sea radiante. Entonces sería hermoso que le digas al Señor en esta noche: Señor, quiero empezar de nuevo. Quiero empezar de nuevo. Tu palabra me está tocando, me está hablando, me está haciendo dar cuenta de que soy un pecador, de que hay áreas oscuras en mi vida que necesito limpiar. Decirle: Señor, perdóname, Señor. Límpiame, purifícame, lávame. Número 2. Si quiero empezar de nuevo, tengo que aprender de su corrección.
Si nosotros hicimos algo mal, es porque necesitamos ser corregidos. Es que necesitamos que alguien nos diga, si es que no nos damos cuenta nosotros, dónde estuvo el problema, dónde estuvo la falla. ¿Se origina en el pecado? Sí. Pero qué actitud, qué conducta, qué decisiones he tomado, qué cosas hice en la vida que me han llevado a tomar malas decisiones. Y si quiero volver a empezar, necesito que alguien me corrija, que alguien me enseñe a no cometer los mismos errores. ¿Cómo nos corrige el Señor? ¿Cómo nos corrige? Con su palabra, con un hermano, con una experiencia. Entonces, si vos querés volver a empezar, necesitas palabra de Dios. Necesitas palabra de Dios. Que tu cabeza esté llena de la palabra de Dios. Porque necesitas corregir cosas. No podés empezar de nuevo con las mismas prácticas, con las mismas costumbres, con los mismos pensamientos. Necesitas corregir. Valorar, hermanos, la comunión con los hermanos, el venir los domingos. Aparte que hay que leer la palabra de Dios en la casa. Los miércoles hay hermanos que se esfuerzan, preparan estudios para capacitar a los hermanos que quieran crecer, que quieran ser corregidos, que quieran aprender. Valora eso. Hace unos años yo estaba trabajando en mi casa cortando un hierro sin protección en los ojos y una viruta de acero saltó en mi ojo. Esa viruta estaba rojo vivo y se pegó en mi ojo. Y tuve que ir a un oculista porque no me salía y era un dolor tremendo, no podía ver y tuve que ir a un oculista. Bueno, me sacaron esa viruta, me dieron remedio, el ojo quedó bien, me sanó, me limpió, pero el oculista me aconsejó y me corrigió la forma que tengo de trabajar. Si a vos te gusta este tipo de trabajo, usa antiparras, usa anteojos para proteger tu vista. Y desde siempre, desde ese momento, mejor dicho, siempre uso anteojos. Y si veo a alguien que está sin anteojos, pienso en lo que me ha pasado a mí y le digo, usa anteojos. Entonces, lo mismo pasa cuando nosotros queremos volver a empezar. El Señor nos ha limpiado, como el médico me limpió de la vista. Y el Señor nos corrige, como este médico me corrigió. No hagas ya esto. Necesitamos entonces corregir cosas para empezar de nuevo. Pero volvemos ahí a chocar con nuestra realidad del fracaso cuando intentamos volver a empezar. Yo no acepto la corrección. No quiero ser corregido. No necesito ser corregido. Yo sé lo que hago. Yo conozco la Biblia. Yo soy una persona sabia. No necesito que nadie me enseñe ni me corrija. Si no escucho a veces la corrección de Dios, voy a escuchar la corrección de mi hermano. Entonces rechazo la corrección. Y ahí fracaso. Y ahí vuelvo a fracasar. Por más que haya sido limpio y mis pecados hayan sido perdonados, pero yo no quiero ser corregido. Y vuelvo a lo mismo. Y vuelvo a fracasar. Cuando era niño, antes de ir a la iglesia, no sé si habrá tenido 5 años, 6, mi mamá me cambió con mi hermana y estábamos limpitos y me dice mi mamá, no te muevas de acá. Yo me voy a bañar y te quedas acá quieto hasta que nos vamos a la reunión. Y mi papá, yo era rudo, me sabía peinar con gomina. ¿Saben lo que es gomina? Los toros, no sé, es algo que le deja bien, capaz que ahora lo usan también. Gel. Y estaba mi papá, me peinaba, a mí no me gustaba que me peine porque me hacía doler, así me hacía la cabeza. Pero me dejaba lisita la cabeza así, bien peinadita.
Y yo estaba sentadito ahí y sentía que los chicos jugaban en la vereda. Jugaban y yo salí. Salí, me olvidé de la corrección de mi mamá, me olvidé del peinado de mi papá. Ya estábamos para ir a la iglesia y yo aparecí todo sucio, despeinado. Estaba limpito para ir a la iglesia, pero no acepté la corrección, no acepté el consejo, no obedecí. Y creo, no me acuerdo, un par de chilitos creo que me han dado seguro. Debo aceptar la corrección, debo valorar su palabra, debo creerla, debo obedecerla, si es que realmente quiero volver a empezar. En Lucas capítulo 5 encontramos a Pedro en una historia muy conocida. Pedro está toda una noche pescando, intenta de nuevo, tira las redes, no sale nada, intenta nuevamente, toda una noche así, no pescó nada. Luego se retira a la orilla del mar y empezó a lavar sus redes, lleno de frustración de haber empezado tantas veces y no lograr nada. Lavó sus redes, capaz que sacaba algas, algunos caracoles enredados o haciendo nudos en algunas partes que las redes se rompió. En esa tarea estaba Pedro, frustrado. Y de pronto pasa el Señor. Le dice, Pedro, vamos al mar y tira las redes. Y Pedro dice, Señor, pero toda la noche estuve pescando, Señor, y no he sacado nada. Pero fíjese en lo que le dice Pedro. Pero en tu palabra, lo haré. Pedro empezó de nuevo, pero en la palabra de Dios. Yo he fracasado muchas veces. Intenté muchas veces. Las redes siempre salieron vacías. Pero yo creo en tu palabra y la obedezco. Y voy a empezar de nuevo, creyéndola, obedeciéndola, escuchando tu corrección, porque no quiero fallar de nuevo. No puede ser exitoso mi nuevo empezar, lejos de sus palabras. Salmos 94:12 dice, dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges, aquel a quien instruyes en tu ley. Aquel que es corregido del Señor es un dichoso. Es un dichoso. Si el Señor te está corrigiendo mucho, es porque seguramente estás escuchando mucho. Así que considérate dichoso. Haz caso a la corrección. Cambia de rumbo. Empieza de nuevo con cosas distintas, con la palabra de Dios. Número 3. Ten paciencia en el proceso. Jeremías capítulo 31, desde el versículo 3, dice el Señor al pueblo de Israel, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Jeremías escribe estas palabras en un contexto muy adverso de la historia del pueblo de Israel. El pecado había devastado a Israel, había devastado. Judá había sido atacada y vencida por sus enemigos. Estaban yendo cautivos a Babilonia. Nabucodonosor había destruido el templo de Jerusalén y había destruido también la ciudad de Jerusalén. Estaba todo perdido en la ruina. Este pueblo estaba siendo llevado a la esclavitud, al exilio, lejos de su tierra. No había nada ya que hacer. Estaba ya todo perdido.
Pero en ese contexto, en esa situación, viene una promesa de Dios. Yo te amo con amor eterno. Es lo primero que empieza diciendo el Señor. Yo te he amado antes que existiesen y hasta el fin de los tiempos, hasta la eternidad. Te he amado. Y es lo mismo que te dice el Señor. Tu vida está en ruinas. Escucha al Señor diciéndote que te ama con amor eterno. El Señor te ama. Después dice el versículo 4. Te edificaré nuevamente. Hoy está todo perdido, hoy todo es ruina, está todo destruido. El pecado ha devastado la nación, los enemigos han ganado la guerra, la batalla. Estoy derrotado, pero yo te edificaré. Yo te haré empezar de nuevo. Yo te voy a levantar. Y cuando yo te levante, vas a avanzar de alegría. Va a haber música. Vas a sembrar. Vas a disfrutar del fruto de la vida. Habrá alegría, habrá fiestas. Cuando yo edifique nuevamente, te haga volver a empezar. El Señor te dice en esta noche lo mismo. Vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Pero bien, para que no haya fracasos. Fíjese en lo que dice el versículo 5. Plantarás viñas y disfrutarás de su vida. ¿Cuánto hemos demorado en leer este texto? 3 segundos. Pero si vamos a ver el tiempo que demanda este proceso de plantar hasta el vino, a veces es un tiempo largo. Porque yo tengo que primero preparar la tierra, tengo que sembrar la semilla, tengo que regar, tengo que cuidar, tengo que podar, tengo que cuidar del fruto, cortarlo, cosecharlo, fermentarlo. No sé cuánto puede llevar ese proceso. Y yo quiero decirte que cuando vos decides empezar de nuevo, los resultados no son inmediatos. Y es ahí donde fallamos. Es ahí donde abandonamos. Es ahí donde dejamos de creer en Dios. Es ahí donde Satanás se arrima a nuestros oídos y nos dice: Dios te miente. Volvé al pasado, que es mejor. Vuelve a empezar. Aunque el proceso sea largo, aunque demande quizás algunos años en que yo pueda disfrutar del fruto, que pueda disfrutar de las canciones, vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Yo tengo más de 40 años de servir al Señor. Y saben que yo empecé muchas veces. Muchas veces. Y muchas veces abandoné. Porque no tenía paciencia. Porque no quería esperar los procesos de Dios. Cuando el Señor nos hace esperar en los procesos desde el momento que decidimos empezar de nuevo, en esa espera seguramente le está enseñando, está corrigiendo, está transformándonos. Pero aunque no vean los frutos, tienen que saber que el Señor está caminando a tu lado. Muchos procesos de mi vida también he decidido empezar de nuevo.
Me arrepentí, acepté la corrección del Señor, esperé los tiempos de Dios y hoy puedo decir que coseché sus frutos. Hoy puedo decir que hay danza, que hay alegría y que puedo disfrutar y gozarme en los frutos. También hay áreas en mi vida donde yo he decidido empezar. Me arrepentí, acepté la corrección, pero todavía hay ruinas, hay caos, aún todo está devastado, solamente hay una semilla sembrada. Pero yo sé que el Señor en su tiempo dará su fruto. Y también sé que hay situaciones en mi vida que he decidido empezar de nuevo. Y estoy totalmente convencido que en este mundo no los veré a los frutos. Pero creo con todo mi corazón que su presencia podré disfrutar. A Dani le dije esta semana, vieron que estuvo nublado esta semana y lo nublado nos pone medio romántico a veces. Le dediqué una canción, no le canté porque si no se va el romanticismo. Le mandé una canción por WhatsApp y le puse una frase pensando también en lo que venía armando el mensaje. Algo así decía la frase: yo sé que algún día el día será como yo quiero. Y ese día quiero que estés a mi lado. Aún hay días que yo espero que sean como yo quisiera que sean. Pero yo sé que volví a empezar. Y creo en los procesos de Dios. Y creo que Él está haciendo cosas en mi vida. Y sé que tengo que esperar. Sé que tengo que aprender. Hermanos, si no ven los frutos, no abandones. No abandones. Confía en el Señor. Que el fruto llegará. La danza llegará. La alegría, la canción llegará a tu vida. No abandones. Vuelve a empezar. Limpia tus pecados. Acepta la corrección. No abandones en el proceso de empezar de nuevo. Hay una canción que vamos a cantar ahora para, de alguna forma, también nosotros pensar y decirle al Señor: Señor, quiero empezar de nuevo. La canción dice que al final todo será mejor. Al final todo será mejor. Todo saldrá bien. Porque yo creo en el Señor, confío en el Señor y entregué mi vida a Él. Y si en esta noche hay alguna persona que quizás es primera vez que está escuchando el mensaje del Señor y siente que su vida está destruida, que su vida está en caos, quizás puede ser un jovencito, un grande, un mayor. Para acercarse al Señor no hay edad. Yo te animo en el nombre del Señor que entregues tu vida a Cristo y empieces de nuevo. Te arrepientas de tus pecados, reconozcas que hay maldad. Pídele que te perdone, que te limpie. Pídele que te corrija. Y no abandones. Estamos acá para ayudarte. Para ayudarte en el momento que te sientas solo. Estamos acá para ayudarte. Cantamos esta canción. Al final todo será mejor. Todo saldrá bien. Nunca nos dejará.